Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de tu programa Meta Empresas Incorporated. ¿Quién conversa para ti? Que ya me han anunciado, profesor Andrés Arenas, y hoy tenemos a un invitado muy especial con el cual vamos a comenzar a hablar desde el minuto 1. Se trata de David Álvarez, o Eno. ¿Cómo es esto de la inversión en vino? Pero vamos a dejar que David se presente. Bienvenido a Meta Empresas, David. Un placer, don Andrés. Antes de nada, un gran honor estar aquí en tu programa Meta Empresas, especialmente representando Eno. Y bueno, charlar un poquito sobre lo que es una inversión bastante desconocida actualmente en España, que es la inversión en vinos de lujo. Yo quiero poner, sé que lo mínimo son 5.000 euros y yo Correcto. quiero invertir. Quiero agarrar mis 5.000 euros de una bonificación que me van a dar pronto y de repente se me cruzan por la cabeza un montón de ideas. La primera, ¿es segura la inversión? El primer punto más importante es la proveniencia del guardado, ¿vale? Es lo que más seguridad aporta cuando estamos hablando de vinos. Al final, bueno, pues da igual qué distintos aspectos o qué factores afecten a la seguridad y garantía de la inversión, si la trazabilidad de la botella, de dónde ha estado guardada, en qué condiciones se ha guardado, no es impoluta de cara a la venta, que es al final la parte más importante, es como diré, realmente sacamos ese rendimiento a la inversión y lo sacamos en físico, pues no tenemos nada. Entonces, ese proceso de guardado, esa proveniencia que da de ella salga, digamos, lo más directamente de la bodega posible es lo más importante, es lo que, digamos, más atractivo nos hace de cara a esa liquidación de la cartera. El segundo punto, muy importante, es la regulación del mercado, mismamente. Nosotros actualmente como industria no estamos regulados, dependiendo un poquito desde donde se mire, pues puede ser aspecto positivo, aspecto negativo. Lógicamente el negativo, pues no tenemos ninguna agencia gubernamental que nos regule como industria. Aspectos positivos, precisamente aprovecharnos un poquito de esta especulación del mercado y luego, bueno, pues cierta información, como llamamos aquí en inglés, en Londres, insider trading, a la que no deberíamos tener acceso, que nos permite aprovecharnos de distintas maneras sobre, digamos, alguna botella en específico. Nosotros aquí en Oeno ofrecemos un poquito lo mejor de ambos mundos. Nos aprovechamos precisamente de esa regulación, pero tenemos a la WSTA, que es la Asociación de Compra-Venta de Vinos y Licores, aquí en Reino Unido, que nos audita. Audita cada 3-6 meses, sigue nuestras oficinas, chequea operaciones, transacciones, etcétera, para asegurarse que esa especulación, esa información que utilizamos no afecta a nuestro mercado de manera negativa. Siguiendo un poquito con esta garantía, lo siguiente sería el seguro, ¿no? Al final, una vez los riesgos invirtiendo en vino es que las botellas se nos rompan, se nos dañen, se nos estropeen los vinos. Nosotros como empresa cubrimos con todos esos costes. Entonces, aseguramos las botellas al precio actual de mercado. Entonces, intentamos proteger tanto la inversión inicial como el rendimiento de los inversores. Otro sería el fraude, ¿no? Al final, siendo los vinos de la categoría con la que trabajamos, nosotros solo trabajamos con el 1% de la producción mundial, son las mejores cosechas de cada año. Lógicamente hay, desafortunadamente, mucha gente que se intenta aprovechar precisamente de eso. Nosotros tenemos el privilegio de ser una de las poquitas empresas que cuenta con un departamento antifraude completamente interno, precisamente para garantizar ese producto también al 100% y asegurarse de que tanto el inversor como el cliente a nivel de venta-consumición que nos compre la botella se asegure que estamos pagando por el producto que es, ¿no? Sea un Chateau Lafite, un Petrus, Chateau Mouton, Artadi, por poner un ejemplo de vino español, etc. Y luego, con nuestros servicios como empresa. Al final, lo que intentamos hacer aquí en Oeno es agilizar todo ese proceso, facilitar el proceso de inversión lo máximo posible, ¿no? Como de ese acceso a los mejores vinos del mundo, ese acceso a nuestra empresa de guardados, la Moncitibón, uno de los depósitos fiscales más importantes de Europa, de hecho de los más grandes del mundo, y luego con ese proceso de venta. Nosotros realmente tampoco somos solo empresa de inversión en vinos, tenemos que garantizar, como he dicho antes, ese proceso de liquidación de la cartera. Entonces, dependiendo un poquito de los plazos temporales que se nos estipulen a nivel de venta, ofrecemos varias opciones. Tenemos estrategias de salida a precio de mercado a través de la hostelería, restaurantes, casinos, hoteles, vinotecas, etc. Y luego tenemos el subpropagar de vinos de lujo, que lo que nos permite es plusvalías. Cobramos un poquito más por las botellas, solemos ver márgenes un poquito más altos e intentar garantizar nuestros rendimientos lo máximo posible. Como comentó mi gran mentor y nuestro jefe de inversiones, Ibai, en la anterior entrevista, nosotros solemos trabajar con en torno a un 10 a 15% al año. Son los números históricos de nuestra industria. Oeno presenta una oferta clara de inversión en una cosa que usted y yo bebemos, vino. Y vino de lujo, que quizá usted y yo no bebemos. Y si el día de mañana yo las quiero vender, pues consulto con Oeno, que es como decir mi
mi curador, mi guía, el que me las tiene guardadas a mi nombre, mis botellas, me va a decir, pues mira, estas las puedes vender en tanto en cuanto y eso te representaría un tanto por ciento de ganancia en la inversión, como si lo quiero dejar ahí. Ese es un poquito el aspecto interesante, digamos, el factor que nos diferencia a nosotros en comparación a activos un poquito más tradicionales. Es precisamente lo que has mencionado, la consumición, ¿no? Al final, sea vino de lujo, sea vino tradicional, etcétera, el vino se hace para consumirse, se hace para beberse. Entonces, es volviendo un poquito a la garantía de seguridad de la inversión, lo que también aporta mucha tranquilidad, ¿no? Al final, en el caso de que las cosas vayan mal, nosotros tenemos ese factor consumición en el que respaldarnos, ¿no? Estamos hablando de un producto de inversión físico, que generalmente en los mercados financieros, un producto, digamos, una inversión respaldada por un producto físico aporta más seguridad, digamos, lo normal. Y luego ese factor consumición, ¿no? En el caso de que una acción bajase, por ejemplo, un 20%, nadie sabe realmente en qué plazo temporal esa acción, el precio de esa acción puede recuperarse, si en 2 meses estaremos en 30% positivo o 50% negativo, etcétera. Nosotros tampoco podemos prometer plazos temporales, al final tampoco podemos predecir el futuro en ese aspecto, pero tenemos la certeza de que tarde o temprano las botellas se van a abrir, se van a descorchar, se van a consumir. En cuanto eso pase, en el caso de que uno de nuestros vinos esté en un porcentaje negativo, automáticamente se recupera y vuelve a los niveles estipulados. Que no se consume la botella, no pasa nada. Al final, el vino es un activo agotable, tiene, digamos, fecha de caducidad. Entonces, si la botella no se abre y no se ha guardado en las mejores condiciones posibles, que es para lo que estamos aquí nosotros, pues la botella se pone mala y el vino ya no puede formar parte del mercado. Entonces, automáticamente el precio de las botellas que se han guardado vuelve a subir. Entonces, es un tipo de inversión bastante interesante, un poquito más alternativa, digamos, a las inversiones más tradicionales físicas, como puede ser el oro, plata, el arte, pero que también aporta ese factor romanticismo, ¿no? Es la comparación que más nos hacen, por ejemplo, con el arte, ¿no? El poder juntar un poquito la afición por el vino con el ganar un poco de dinero, ¿no? A lo mejor rendimientos un poquito más modestos, como he dicho, ese 10 a 15% anual, pero un rendimiento seguro, rentable y consistente, y que al final aporte tranquilidad, que precisamente en momentos como los que vivimos hoy, vamos a llamarlos volátiles, ¿no? A nivel financiero, a nivel geopolítico, con la situación Ucrania-Rusia, hace unos años con la pandemia, nosotros seguimos operando exactamente igual, simplemente por ese concepto de oferta y demanda, ¿no? Al final, mientras ese suministro se mantenga más bajo que la demanda actual, el precio de la botella se va a ir hacia arriba. Vamos a poner el peor escenario de todos, David. Oeno desaparece. ¿Qué pasa conmigo como inversor? ¿Dónde voy a buscar mi botella? Bueno, pues como he dicho, nosotros nos encargaríamos de, digamos, ese proceso de guardado de las botellas. Al final es una parte muy importante de la inversión, asegurarse de que se guarden en las mejores condiciones posibles, control de luz, control de temperatura, etcétera. Y las botellas legalmente se guardan a vuestro nombre. Nosotros no somos propietarios de nuestros vinos. Propietarios son los propios inversores. Entonces, en el caso de que nosotros como empresa nos fuésemos a la quiebra, al final el producto sigue siendo exactamente el mismo, se va a seguir guardando en las mejores condiciones. Simplemente como inversor bajarías a cubrir parte de los costes. Sería ese seguro de los vinos y los costes de mantenimiento en London City, como he mencionado en nuestro depósito fiscal aquí en Reino Unido. Entonces, al final, el aspecto realmente negativo es el no poder aprovecharte de nuestros servicios de venta. Al final es lo que nos hace tan famosos, el garantizar esa salida del mercado lo máximo posible y asegurarnos de que nuestros clientes ganan la máxima cantidad de dinero posible, sea ese 10 a 15%, o sea más. Al final, siendo oferta y demanda, las posibilidades de ver números superiores siempre están ahí. Tenemos botellas que en los últimos 10, 12 años han enseñado 80, 85% de rendimiento durante 12 años. Yo actualmente no conozco ningún otro activo, tal y como está la situación económica y política actualmente, que dé ese tipo de rendimientos de manera, vamos a llamarlo, consistente. Al final, ese factor de consumición también aporta esa consistencia de la que estamos hablando. Palabras finales para despedir esta interesante entrevista. Bueno, pues nada, como he dicho al principio, es realmente un placer poder estar aquí en Metaempresas, Capital Radio, poder explicar un poquito, como he dicho, lo que hacemos nosotros como empresa, una inversión que desafortunadamente es muy desconocida en España, pero que precisamente por los que vivimos, los momentos que vivimos hoy, pues cada vez está ganando más tracción. Al final, cuando el vino realmente demuestra esa consistencia, esa estabilidad de la que hemos hablado antes, es en los momentos de crisis, cuando el resto de activos no están en esos resultados esperados y nosotros seguimos operando exactamente igual. Contacto directo con Reino Unido, David Álvarez y Oeno. Operaciones en casi todo el mundo. Una empresa que de verdad no es que promete, es que ya da resultados. Así que muchas gracias, David. Hasta una Un placer. próxima oportunidad. Chao, chao.